Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa La Entrevista. Como todos ustedes saben, que estamos en pre-campaña electoral y tratamos de acercarles todas las candidaturas, todos los candidatos en esta comarca que se presentan a los comicios del día 24 de mayo para gobernar en nuestros ayuntamientos, la administración más cercana en este caso y con las que más nos sentimos identificados la ciudadanía en cierta medida. Hoy nos vamos a acercar a un partido de carácter local, ubetense, y a su candidata a la alcaldía, presidenta también de esta formación. Se trata de Luisa Leiva Cobo y de Iniciativa Popular Ubetense. Muy buenas noches, Luisa, bienvenida. Hola, Encarna, muy buenas noches y muchas gracias, como siempre, por vuestra atención y vuestra invitación. Luisa, pues candidatura a unos comicios que falta poco más de un mes que ya se avecinan y manteniendo la ilusión del principio. Sí, por supuesto. Ya no solamente la ilusión del principio, sino con mayor responsabilidad, si cabe, de cara a lo que van a ser en apenas, como bien dice, un mes, lo que espero que sean unos resultados que nos den la posibilidad de gobernar, de poder demostrar que Úbeda necesita un partido que exclusivamente se preocupe de sus ciudadanos y de sus problemas, más allá de otros intereses partidistas, de otros intereses que nada tienen que ver con la propia ciudad. Y vamos, desde luego, a ofrecer un programa realista, un programa que ya está prácticamente elaborado, donde se toca de manera muy cercana, no solamente lo que los ciudadanos nos demandan, que es cercanía y escucha al ciudadano, sino también la resolución puntual, explicando el porqué de la necesidad y de la fórmula para llegar a poner solución a tantos y tantos problemas que tiene nuestra localidad y otros tantos que no existían hace 4 años y que, gracias a este nefasto alcalde que tenemos actualmente y a este desgobierno que tiene en ese equipo de gobierno en minoría mayoritaria, han generado por sí solos, que han traído más problemas que han solucionado. Por tanto, nosotros nos presentamos, desde luego, con las manos muy limpias, con las manos abiertas, no solo con esa ilusión, sino con esa necesidad de cambio y de transformación que Úbeda necesita, intentando generar esa ilusión a los ciudadanos que ya vienen también a demandarnos de manera diaria, que pongamos el acelerador y demos a conocer esas propuestas que son realmente necesarias para la mejora de nuestra ciudad, como le digo, entre otras cuestiones porque están viendo nuestro trabajo de estos 4 años. Este trabajo de denuncia permanente, este trabajo de estudiar realmente cuáles son los problemas que le preocupan a los ciudadanos y, en contrapeso, proponer unas medidas que sean realistas, que se puedan llevar a cabo. Estamos hablando de una formación local con visos ya no solo de continuidad, puesto que ya estamos consolidados, tenemos representación institucional, sino que además en estos 4 años creo que hemos tenido una buena visión de apertura respecto a los integrantes de esta formación, como digo, independiente y de carácter autónomo y local, para cubrir lo que es nuestra obligación, que son los intereses generales de la ciudad y, por tanto, de los ubetenses. Recientemente procedían ustedes a la presentación de la candidatura, sí. Una candidatura en la que hay muchas personas jóvenes, hay también experiencia y sobre todo muchas caras conocidas en Úbeda de colectivos que han trabajado, pues en este caso, se me ocurre recordar, en Pro de la Cultura, por Úbeda por la Cultura, caras conocidas y caras, bueno, pues que en Úbeda llevan un trabajo que lo avala detrás. Sí, bueno, la candidatura, como bien decía, se ha hecho una presentación inicial de cara sobre todo a que los ciudadanos supieran quiénes son, se le pusiera cara, como bien dice, a las personas que van a integrar el futuro equipo de gobierno de la ciudad de Úbeda, pero evidentemente vamos a empezar a trabajar una vez que ya se publiquen las candidaturas. Estamos ahora mismo en esos procesos de la Junta Electoral, en la presentación y en ese acercamiento, ¿no?, de que ya sean candidatos oficiales a la ciudad. Creo que sus integrantes son muy heterogéneos, en el sentido de que tienen representatividad y desde luego son profesionales, son trabajadores, son colaboradores habituales en pro de la mejora y la transformación de Úbeda.
Son personas que no vienen a buscar absolutamente nada a la actividad de la gestión política municipal, lo que vienen es a aportar porque están cargados de ilusión y sobre todo de proyectos para llevar a cabo, proyectos realistas. Yo insisto en esto porque aquí se puede vender humo, pero aquí la realidad es que luego se puede hacer lo que se pueda llevar a cabo dentro de un ámbito local. No podemos hacer ningún tipo de grandes proyectos, a no ser que se cuente con el apoyo y el respaldo de otras administraciones o, desde luego, y yo siempre lo he apoyado, se busque la financiación externa donde corresponda, ¿no? Porque para eso está un gestor local, para buscar recursos, para buscar financiación y para dar solución al problema del día a día de los ciudadanos. No está para buscar unos intereses de cara a Sevilla, ni a Madrid, ni mucho menos fuera de nuestros límites territoriales, así desde luego lo entendemos nosotros. Por tanto, yo tengo que destacar la figura, lógicamente, tanto de los primeros puestos de la candidatura, representantes de asociaciones del ámbito de la cultura, profesionales del sector, conocedores de primera persona del patrimonio municipal y de lo que nos jugamos en nuestra promoción, en la difusión de Úbeda, en cuanto a las mejoras que hay que hacer en turismo, en materia urbanística también, si me lo permite, en el ámbito, como es nuestro número 3, del ámbito de la educación, en el ámbito general del trabajo con el sector de los padres, de los menores, de las necesidades de las familias que hay que cubrir. Cómo no, en el sector servicios en general. Un número 4, en este caso, que es, no lo he dicho anteriormente, lo digo ahora, Francisco Javier el segundo, Josefina la tercera, y desde luego Clara, por ejemplo, Clara Almansa, en el sector, ya no solamente servicios, sino en el área de los servicios sociales, implicada profesionalmente y personalmente de una manera personal, como digo, desde su infancia prácticamente. Trabajando en el voluntariado, colaborando, como digo, desde el punto de vista del trabajo social y conocedora de todo el entramado de los servicios sociales, no solamente comunitarios, sino también especializados, de los barrios de esta ciudad. Gente de aquí que trabaja, de Úbeda, que trabaja desde luego por la mejora de todas estas cuestiones. Un Luis Cobo, que no tengo más que decir, que también trabaja en un sector de centro educativo, que trabaja en un sector también de los servicios sociales, que es reconocido cofrade, que conoce el mundo de los carnavales porque preside la Asociación de Carnavaleros, por ponerle ejemplos. Tenemos una amplia variedad en cuanto a la representatividad de lo que supone Úbeda, como el número 6 en el sector agrícola, por supuesto, nuestro compañero Antonio Herrera, que vienen a poner ese orden en cuanto a la fisonomía real y el conocimiento de nuestra localidad por sectores económicos, por sectores que son los que realmente están haciendo que Úbeda se mueva, por los propios ciudadanos, para empezar, y por un sector terciario, por un sector servicios, por un sector comercio, por un sector agrícola, eminentemente, como es Úbeda, y un sector turístico y patrimonial. Nosotros creemos, sinceramente, desde Iniciativa Popular Ubetense, que hemos confeccionado la mejor candidatura que se ha presentado y que se va a presentar a estos comicios municipales, sin lugar a dudas, que la hemos hecho pensando en lo que se tiene que pensar, que es el interés general de la ciudad, y en la consecución de los objetivos que planteamos para poder llevar a cabo un proyecto, un programa electoral completo, ambicioso y que se puede llevar a cabo porque es realista. Lo que hay es que ponerse a trabajar en su gestión y en la búsqueda de los recursos para poder financiar las cuestiones que se plantean, y otros ni siquiera requieren financiación. Encarna, lo que requieren es un poquito de atención al ciudadano, atención a las personas que quieren contactar con nosotros, que quieren hablar con nosotros. Vamos a hacer exactamente todo lo contrario que está haciendo y que ha hecho en realidad Pepe la solución Robles. es escucharla. Necesitan Sí, que la escuchen. por supuesto que sí, pero no solamente personas, sino también sectores de población que nos lo están pidiendo a gritos, no solamente a nuestra formación política, lo están pidiendo en general, pero hay quien sí le atendemos y en contra quien les da la espalda, como el Partido Popular. Esto es algo que vienen haciendo de forma habitual con el ordeno y mando desde el principio de la legislatura. Por tanto, nosotros no vamos a estar en esa línea de trabajo, nosotros vamos a estar en la cercanía, en la transparencia y en la atención. Y esto no son dichos ni palabras hechas. Esto, si nos dan la posibilidad de los ciudadanos el próximo 24 de mayo, desde luego que van a ser realidades de manera inmediata. Nosotros nos comprometemos, además,
y así lo vamos a trasladar en la campaña electoral, a ponernos unos plazos, unos compromisos con unos plazos de tiempo para ir cumpliendo, porque si no, en una legislatura se pasa el tiempo volando y al final pasa como en esta legislatura, que no solamente no se resuelven los problemas que ya estaban ahí, sino que además se generan otros problemas nuevos que, unos vienen solos, otros vienen creados por el mismo mal gestor que tenemos actualmente, como es Pepe Robles y el Partido Popular, y se pasan los años sin que se cubran las necesidades que tiene la ciudad. Úbeda tiene que resurgir del ostracismo en que se ha sumergido, y lo ha hecho porque se está gobernando exclusivamente para los intereses del Partido Popular, no se está gobernando para los intereses de los ciudadanos. Y creo que ese es el mayor error que se le puede echar en cara, desde luego, a, como repito, un gestor, en este caso como Pepe Robles, que mira más por los intereses partidistas que por los intereses de los ciudadanos. Enseguida vamos a entrar en todos esos problemas que han surgido, que no se han resuelto y a los que hacía referencia la candidata de Iniciativa Popular ubetense, Luisa Leiva Cobo, pero todas aquellas personas que la conocen, candidata, saben que es una mujer previsora, que le gusta planear, prever, en la medida de lo posible, imagino en muchos casos, planear, prever, planificar. Y que además no tengo la menor duda que tiene ya bastante avanzado su programa electoral. Pues le agradezco que además me pregunte algo así, porque yo tengo que anunciarles que no solamente está avanzado, está prácticamente culminado y encargado ya para que esté en la calle a tiempo, ¿no?, como tiene que estar. Porque un programa electoral no se puede improvisar en 4 días, no se trata de hacer un boceto. Un programa electoral es el alma mater de lo que construye la estructura de un partido político. Sin un programa electoral, sin saber qué hacer, ¿qué se puede ofrecer a los ciudadanos? La solvencia política está no solamente en la capacidad de las personas que lo van a llevar a cabo, pero también en qué proyecto hay detrás. Y desde nuestro punto de vista, este proyecto ya viene construido desde el programa que presentamos, un amplio y ambicioso programa que presentamos en 2011, y que ahora ha sido, digamos, reformado, reestructurado para actualizarlo y modernizarlo a la situación actual. Yo tengo que decirle que lamentablemente no ha habido que hacer muchas tachaduras en el programa electoral, es decir, no se han cumplido en cuanto a las cuestiones en las que podíamos coincidir de importancia, de solvencia, de infraestructura, de resolución de problemas de la ciudad. No ha habido un avance ni un progreso en positivo en estos 4 años y, por tanto, prácticamente en lo que podíamos coincidir con el equipo de gobierno, pues prácticamente hemos tenido que borrar o tachar un par de cosillas, pero el resto del programa está por cumplirse. Lógicamente se ha modernizado, se ha actualizado, se han incorporado todas aquellas propuestas que, y tengo que agradecer desde aquí, muchos sectores, un amplio sector de la población, variopinto, desde asociaciones de carácter social, por ponerle algún ejemplo, hasta en el día de ayer la propia Junta de Personal del Ayuntamiento de Úbeda, propuestas concretas que se nos han trasladado y que han sido incluidas de todos los sectores, como digo, por ese contacto permanente que entendemos es la obligación de un responsable político, esté en el equipo de gobierno con mayor razón o esté en la oposición, de atender a las demandas y las peticiones que se hacen. Por tanto, hemos conseguido hacer un programa, muy completo, que se puede llevar a cabo, que es lo fundamental. Y además de ese programa electoral que vamos a utilizar como catecismo en la próxima convocatoria a partir del día 8 de mayo, sí tengo que decirles que también hemos entendido necesario llevar a cabo propuestas puntuales por zona y por barrio. Entresacando las propuestas de ese programa electoral para decirle al ciudadano que vayamos a buzonear, que vayamos a entrevistar, que vayamos a tener ese contacto a pie de calle, qué es lo que necesita no solamente toda la ciudad, que también, sino qué necesita arreglarse o qué se necesita mejorar en su barrio, cuáles son las demandas que nos han hecho llegar y que la vean reflejadas en compromisos con nuestro logotipo y con nuestras caras para comprometernos a llevarlos a cabo, que es de lo que se trata. Igual que en las pedanías, donde no dejamos de mantener contactos y visitarlas, porque aunque algunas estén más alejadas de la localidad, la realidad es que son barrios también de Úbeda
que hay que atender. Nuestra entrega en materia ya le digo, de programa electoral es absoluta, es una parte fundamental de lo que es una campaña política y nos parecería un atrevimiento presentarnos solo por unas siglas, porque lo de las siglas yo creo que ya está un poco pasado, igual que se está demostrando que el bipartidismo está graduándose hacia la baja, podemos decir, hay una tendencia desde luego a la baja. Sería también un grave error, y así lo digo y lo quiero manifestar, sé que usted me da la oportunidad de hacerlo, de cara a un mensaje muy nítido hacia los ciudadanos, hacia los ubetenses en este caso, y es que sería un grave error seguir votando solo y exclusivamente siglas. Estamos en unas elecciones locales. En las elecciones locales no se hacen proyectos ni leyes orgánicas. En las elecciones municipales se trata de buscar las mejores personas para gestionar nuestros intereses, nuestros recursos municipales. Y en eso hay que estar mirando la candidatura. En eso hay que estar mirando la experiencia que se conjugue con la ilusión y con el proyecto de trabajo y con ese catecismo que nosotros vamos a presentar, como digo, que es un programa electoral. Que se miren los compromisos. Esa sería, desde luego, mi ilusión, mi deseo, que los ciudadanos realmente se detuvieran a reflexionar y a pensar si merece la pena votar una sigla solo por seguidismo político o es más interesante y, desde luego, mejor para la ciudad mirar con detalle y con lupa un programa electoral, mirar los compromisos que ofrecen unos y otros, todos respetables, pero mirar quién realmente merece esa confianza, atendiendo también a esa candidatura. En este caso, además, en las elecciones... Es una reflexión, me va a permitir... No, además en las elecciones... Porque creo que es fundamental en las elecciones para diferenciarlas de otras elecciones. Es cierto que los resultados varían mucho en relación a otros comicios, porque pues la gente... Y más en municipios como el de Úbeda, donde prácticamente todo el mundo se conoce, sí, pues se miran las caras, el trabajo, por supuesto, los programas, las propuestas que sí se presentan, a pesar de que la ciudadanía ha perdido mucho la fe en unos programas que en muchos casos no se han cumplido. Cierto. En muchísimos casos. Entonces, se mira mucho la forma de trabajar de las personas, quién se presenta, quién va a gestionar su interés, y por eso varían tanto los datos con respecto a otras elecciones. En el caso de Úbeda, además, donde todo el mundo se conoce y donde los líderes que se presentan, en este caso a la alcaldía, son de sobra conocidos porque son personas que llevan, excepto en el caso de los partidos emergentes, que llevan tiempo ya en la política. Es verdad lo del bipartidismo en este caso, que bueno, pues va perdiendo adeptos, es indudable, y las encuestas nos lo van diciendo. Eso en este caso en la ciudad de Úbeda, donde existe un partido de carácter local, al margen de los emergentes que puedan existir en el resto de municipios y a nivel nacional. ¿Cree que pueden en este caso favorecer sobre todo el deterioro de imagen de los partidos grandes con temas de corrupción, con temas de falta de transparencia, con todos los casos que tienen escandalizada a la ciudadanía, y que en ese caso pueden volcar más, es decir, yo estoy harta de esta macrogestión y demás, y quiero a mi pueblo que lo lleven bien y que... esa es la reflexión en la que yo encauzaba anteriormente. Claro, al final no se sabe porque luego el voto es secreto. Evidentemente, y ya digo que entiendo tan respetable respetable, y además creo que es muy bueno, además para el ámbito de la participación, de la democracia. Creo que es una forma también de sanear esta misma palabra, esta misma democracia de forma real, el que haya una concurrencia muy heterogénea, en este caso, de distintos partidos políticos, que creo que tienen formaciones políticas o incluso agrupaciones de electores que tienen legalmente el respaldo para poder presentarse, y desde luego tienen, por nuestra parte, ya digo, por parte de Iniciativa Popular Ubetense, en representación de información política, yo tengo que dar la bienvenida absolutamente a todos aquellos que de una forma, entiendo que responsable, quieren optar, quieren presentar su candidatura, sus propuestas, su iniciativa a los ciudadanos ubetenses. Yo creo que no hay que tener reparos ni estar atacando, como se está haciendo desde las formaciones políticas, fundamentalmente del Partido Popular, de una manera agresiva, generando, ya digo, problemas donde no deberían de existir, a otros candidatos, a otras formaciones políticas que, pues que simplemente están intentando también presentar unas propuestas, unas iniciativas, que en unos casos coincidirán o no con otras formaciones políticas, pero que tienen todos nuestros respetos y desde luego nos van a tener enfrente, lógicamente, como contrincantes políticos.
que así tenemos que serlo, porque posiblemente los engranajes de uno y de otro no coincidan, pero yo estoy totalmente en contra de quienes están haciendo ese tipo de estrategia política, porque se ven posiblemente acorralados, como es el Partido Popular, con todas sus corruptelas, con todos sus... en fin, ese ventilador que ya se ha puesto por parte de unos y de otros, pero que lógicamente el Partido Popular pues tiene mucho que parece, o presuntamente está apareciendo, ¿no?, en todos los medios de ámbito nacional, esa contaminación interna que yo tengo que decir que tal y como se está viendo, pues ya está descendiendo peldaños y está pasando a otras comunidades autónomas y yo no quiero llegar a decir, porque sería desde luego creo que una barbaridad por mi parte, desde el punto de vista político, pero tengo que decir que ese tipo de corruptelas, de presuntas ilegalidades, tengan o no un vacío penal, desde el punto de vista penal, sí que son irregularidades que se están cometiendo, y yo hablo del Ayuntamiento de Úbeda. Hablo de irregularidades desde el punto de procedimiento administrativo. Claro, porque además durante todo una este detrás mandato de otra, de este jamás mandato en iniciativa este popular ayuntamiento obetense haya ocurrido. Eso tienen que saberlo los ciudadanos. ha venido denunciando eso, Venimos los denunciando. procedimientos, la Todos. forma en que se ha gestionado. Sí, porque no se ha gestionado. Perdone que le indique, no se ha llegado a gestionar, se ha impuesto, se han hecho decretos. Aquí no se ha gestionado, aquí no se ha negociado absolutamente con nadie. Estamos hablando de un gobierno en minoría. Hablamos de un gobierno en minoría con una prepotencia absoluta de quien lo dirige. Hablamos de una persona que, desde nuestro punto de vista, con todo el respeto a lo personal, pero desde luego no a lo político, no tiene talla política para ser el alcalde de nuestra ciudad. No la tiene, porque ya lo ha demostrado. Se le dio una oportunidad, como los toreros, pero yo espero que ahora los ciudadanos lo devuelvan al corral, porque ya han visto las capacidades de las que nos hablaban al principio de esta legislatura. Yo no puedo dejar de recordar al que entonces era portavoz de su grupo y primer teniente de alcalde, era el señor Gómez Cobo, donde en una de las primeras entrevistas, de una forma, pues, bueno, digamos muy prepotente, venía a decir que el Partido Popular, que había salido del grupo municipal, tenían la suficiente, decía, competencia y solvencia política y preparación para gobernar en solitario. Y la primera demostración de esa irrealidad y de esa falsedad y de esa mentira política fue causa de nada más y nada menos que 3 dimisiones, que esto hay que recordarlo. Que al señor Robles, de 9 concejales, se le fueron 3, que ha habido 3 personas de repuesto, por una razón obvia, porque había unas tensiones y había unos problemas internos dentro, ya no digo de una formación política, sino lo que es más grave, y lo tienen que saber los obetenses, dentro del propio equipo de gobierno. Con el primer teniente de alcalde, con la segunda teniente de alcalde y con la concejal, en este caso, de servicios sociales. Por tanto, no creo que deban de presumir precisamente o arrogarse el ornato, porque no es más que un ornato, de su competencia. Han demostrado su clara incompetencia y su irresponsabilidad. Y como no han tenido la capacidad, el Partido Popular, ni Pepe Robles, de hacer lo que se tiene que hacer a través de los distintos órganos colegiados, que para eso existe un reglamento de organización y funcionamiento. Bueno, unos órganos colegiados que toda la oposición en bloque se queja de que no se convocan ni comisiones ni plenos, y que cuando se convocan, bueno, no queremos recordar el último que acabó como el Rosario de la Aurora. Claro, le decía esto porque efectivamente el abuso de autoridad que se hace por parte de las propias competencias que tiene legalmente atribuida el alcalde es absoluto en relación a ninguna legislatura desde que la democracia... desde que de un régimen democrático está en este ayuntamiento de Úbeda, igual que en el resto de España. Es que es una arrogancia tal y una prepotencia que desde el punto de vista político, que lo que hace es obstruir el que se pueda ni siquiera participar en la toma de decisiones de asuntos que son de cariz municipal y por tanto que conlleva la obligatoria consulta a los representantes de los ciudadanos, que no solamente es el Partido Popular, que es que no hay que recordar que hoy por hoy, hay 5 formaciones políticas, 5 que forman parte de la corporación municipal. Pero puede darle la impresión a quien no conozca estos datos de que el señor Robles gobierna en mayoría absoluta de 21 concejales.
porque se arroga esas competencias junto con la inestimable apoyo del secretario del ayuntamiento, que yo tengo que decir aquí que su nombramiento debería de haber sido, y lo digo claramente, como un eventual de confianza por cómo actúa, en vez de la figura de secretario, tenía que haber sido un cargo de confianza del Partido Popular, concretamente directamente del señor alcalde. Porque un secretario tiene las funciones definidas legalmente y no son las de hacer de, presuntamente en muchos casos, comisario político del alcalde. Con más nitidez no lo puedo decir, pero puedo mostrar todos los informes y contrainformes que se le encargan una vez que el señor Robles no ha conseguido, es decir, como alcalde, de forma institucional, no haciendo uso, por eso se le informa en contra, de los procedimientos administrativos reglados y legales, intentar por la puerta de atrás hacer contrataciones o inversiones como la que ayer mismo denunciábamos, que está sin contrato. Estamos hablando de la iluminación, Estamos hablando de la rotonda Cuatro Caminos. Como podríamos hablar de otras tantas. Bueno, decía... Y esto no se lo digo ni como ingeniera, ni se lo digo como perito. Porque decía esto se lo digo como responsable política que soy, porque yo sí soy responsable política. Bueno, en su respuesta Robles a la declaración de Luisa Leiva, venía a decir que bueno, que no era ingeniera municipal, por supuesto, pero además que ella, que lleva, Luisa Leiva, muchos años en política y que debería saber que hay una figura que es el reconocimiento extrajudicial de deuda que se podría aplicar en este caso. Bueno, mire, yo es que, de verdad, se lo digo a los ciudadanos y se lo digo a usted, me da vergüenza ajena de tener un alcalde como el señor Robles, que tenga además la desfachatez de intentar trasladar eso a través de un comunicado de prensa, ni siquiera dar la cara para decir esa tontería. Eso es una tontería. Mire usted, los reconocimientos extrajudiciales de crédito han existido siempre, porque es una figura que está prevista legalmente para casos puntuales donde, les voy a explicar muy sucintamente, existen partidas económicas en el presupuesto y se ha superado la dotación, la cantidad que aparece reflejada ahí. Entonces habrá que hacer una modificación de crédito para el caso concreto. Eso está previsto legalmente, ningún problema. Podrá estar de acuerdo o no podrá estar de acuerdo en el concepto del gasto, pero ningún problema si se ha hecho con el procedimiento correspondiente. Puede ocurrir que se haya hecho un gasto y se presente en la factura, como ocurre en otros expedientes, en el año 2015, imagínense, y correspondía al 2014. En ese caso, son facturas que hay que reconocerlas extrajudicialmente, se llaman así, porque hay que incluirla en una dotación económica porque no tenía previsto que se llevara a cabo, digamos, esa intervención o ese pago y había que hacerlo, pero con el procedimiento correspondiente. Es que no estamos hablando de eso, señor Robles. Usted podrá engañar a otros, a mí y a la formación política que represento no nos va a engañar. Nosotros lo que estamos denunciando, y gracias por darme la oportunidad de volver a repetirlo, es que usted, saltándose a la torera absolutamente todo el procedimiento administrativo que hay que llevar a cabo, advertido por la jefa de la sección de patrimonio y contratación, advertido por la interventora de fondos que le dice, mire usted, esto no es un gasto que usted ha hecho porque usted ha querido dar la orden para cargarlo a una partida de mantenimiento como pretendía la luminaria nueva en el entorno de su vivienda, de su casa, en la rotonda de Cuatro Caminos. No, ese gasto que estaba cifrado inicialmente en 48.000 euros no es un cargo a suministro, a mantenimiento, sino que es un contrato de suministro, es decir, es una inversión. Y como tal inversión tiene que tener partida presupuestaria para que se cargue y un procedimiento de contratación que no se ha llevado a cabo. Eso es lo que nosotros estamos denunciando. Por eso los informes de la intervención y los informes de patrimonio y contratación, le hablo del mes de octubre del año pasado, son desfavorables. Y le hablo de nuevo del informe de febrero del 2015 de la intervención, donde le dice que no hay viabilidad, que no se ha llevado a cabo el procedimiento y por eso informa desfavorablemente. Eso se le olvida al señor Robles de decirlo, porque es donde está realmente la irregularidad que ha llevado a cabo. Él pretendía que esto pasara sin que nadie de la oposición se pudiera enterar. Él pretendía cargarlo, sin más, a una partida de mantenimiento del presupuesto. Pero ni se podía hacer legalmente y los técnicos tienen la obligación, los funcionarios tienen la obligación de informar y advertir de lo que procede legalmente y lo que no procede legalmente. Y después de 8 meses,
quien presenta la factura y quien ya ha ejecutado el trabajo, por eso es un reconocimiento extrajudicial, presenta su facturación, porque esa empresa fue elegida así. No hubo un procedimiento de concurso ni contratación. ¿Vale? A partir de ahí, y eso también tienen que saberlo, ellos han llevado a cabo su trabajo, ahí está el material y está puesto el alumbrado. Y una vez que ya está hecho, ahora están 8 meses después exigiendo que se les pague el cómputo final, que creo que asciende en torno a 38.000 euros. Y ahora resulta que no hay dónde pagar, porque no se ha hecho el procedimiento ni la contratación ajustada a derecho. ¿Y sabe lo que ha hecho el señor alcalde? Que tampoco lo ha contado y lo voy a contar yo. Pues lo que ha hecho es que después de 8 meses, a una figura que nada tiene que ver en este expediente administrativo, como es el secretario, al que yo hacía referencia anteriormente, a su secretario, lo que ha hecho es encargarle un informe que yo ya he cotejado con otros técnicos, que está plagado de corta y copia, dando, digamos, veracidad a que está ajustado a derecho lo que ha hecho el alcalde, porque lo dice el señor secretario. Cuando los informes que tienen validez para este procedimiento son los de contratación, como no puede ser de otra manera, la de la jefa del servicio, yo no estoy hablando aquí de nadie que haya llegado a hacer una colaboración de prácticas, y que tienen su plaza por oposición, hay que decirlo, y la de la interventora municipal, la interventora de fondos, que es la que dice, mire usted, igual que dijo en este caso, lo dijo, y así lo han declarado hasta judicialmente, por la adjudicación del servicio de autobuses urbanos, que recordará que nosotros también hemos denunciado. Y PDU lo ha venido haciendo desde el minuto cero y lo va a seguir haciendo mientras que veamos ese tipo de irregularidades a la hora de hacer las contrataciones. Igual que hemos denunciado, porque nos parece de verdad deplorable y que no ayuda en nada a limpiar de alguna manera el mal nombre que se nos está dando a todos metidos en un saco de que todos los políticos son iguales, no ayuda en nada actuaciones como las que llevó a cabo el señor alcalde, conocido como No al Lugar, cuando por su empecinamiento y por su animadversión, permítame que diga una opinión personal, creo que es contra directamente el presidente de Alcisser y la propia asociación, por no hacerle seguidismo político al Partido Popular y al señor Robles, les mandó pues casi la policía montada con la única finalidad de desalojar la sede que tenía Alcisser, como todos saben, en la estación de autobuses. En este caso, Luisa, además, lo habéis manifestado públicamente y ante los medios y demás, un tema, el de la gestión de la estación de autobuses y Alcisser, os habéis manifestado absolutamente en contra de cómo se ha llevado. Sí, por supuesto, es que no puede ser de otra manera. Verás, nosotros entendemos que esto no se debe ya a una cuestión de gestión política, de gestión municipal. Esto se debe exclusivamente a la animadversión personal que tiene este alcalde, el señor Robles, con nada más y nada menos que el representante de Alcisser, el presidente de Alcisser, o sea, en este caso, el máximo exponente que hay representando a la mayoría del sector servicios y comercio en Úbeda. Nos parece de un error de estrategia política absoluto que un alcalde institucionalmente tenga un enfrentamiento visceral, si me permite, abierto y público, con quien representa a los intereses de todo el sector del comercio y el sector servicios de la ciudad. Y la única finalidad de la recuperación y las prisas por hacerlo de la estación de autobuses era simplemente porque precisamente lo gestionaba, porque así tenía la concesión establecida Alcisser y bueno, pues quería desalojarlos de la sede que tenían en la propia estación de autobuses. Y por eso les mandó, pues ya le digo, la policía montada a efectos de que en un plazo de 24 horas tuvieran sus propios recursos materiales y, lógicamente, personales fuera de la propia estación de autobuses, con la única finalidad de echarlos. O sea, es que así es como funciona este alcalde, porque la realidad es que en el día de hoy tengo que decir que esta situación de quienes ocupan la estación de autobuses está en precario. O sea, ahora mismo la concesión que hay es en precario, no existe una ordenanza fiscal que venga a poner un orden, a fiscalizar los ingresos que allí se están llevando a cabo. Esto es otra situación más irregular y un problema que no existía en la localidad
y que este alcalde Robles y el Partido Popular, que lo apoya, hay que decirlo, pues nos han generado en Úbeda. Porque si existiera un poco de planificación en el ayuntamiento, ¿no considera usted normal que allá por mitad del año 2014, a sabiendas de que finalizaba la concesión de un servicio en febrero, en marzo, en el mes que finalice, no se tendría que haber empezado ya a construir o un pliego de condiciones para una nueva concesión, o a construir un acuerdo? Eso sí, para eso hay que sentarse, hablar y negociar. Son palabras incompatibles con el sentir del estado de vigilia del señor Robles. Hablar, sentarse, participar, democracia, talante, esas palabras están fuera del diccionario del señor Robles. Él sabe de gendarmería, de oficiales, él sabe de uniformes y él sabe de orden y mando. Y eso es lamentable para una ciudad. Hablando de, en este caso, ha salido el tema de las ordenanzas fiscales, sí, y también del tema de los uniformes, sí, son uno de los primeros asuntos que vamos a abordar en la segunda parte del programa, al margen de otros muchos problemas o cuestiones que hay encima de la mesa y con los que se ha manifestado, en este caso, Iniciativa Popular Ubetense, en contra de cómo se están llevando por parte del equipo de gobierno popular ubetense. Hablamos de temas como la cuestión de Pollo Alameda, que nuevamente vuelve a salir a la palestra, sí, Francisco de los Cobos, como sede de la UNED, la era del Alcázar y en realidad todo lo que es el casco histórico y todo lo que es, miro porque pensaba que se me había caído el micrófono, y todo lo que es, bueno, pues el mantenimiento de la ciudad que vienen denunciando, además continuadamente, sí, el tema del traslado del mercadillo, del recinto ferial y la cesión de terreno a la Unión de Cofradías, en fin, el tema de Endesau, otros tantos temas que hay encima de la mesa y que son problemas que en este momento, bueno, pues tienen distintos frentes abiertos en la ciudad. Queremos conocer pues cuál es el punto de vista de Iniciativa Popular Ubetense, de su candidata, en este caso como representante de la formación política, y que todos ustedes sepan cuál es también su propuesta de solución para estos problemas importantes para la ciudad, así como casos de emergencia social, que eso sí que es, y lo vamos a colocar casi en primer lugar de lo, sí, más importante que hay en un municipio. ¿Cuáles son sus propuestas? Para que ustedes, bueno, pues puedan valorarlas en aras de ir pensándose su voto de cara al 24 de mayo. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero no se vayan, no se muevan de su asiento, y si lo hacen, que sea rapidito, porque no tardamos, y estamos de nuevo aquí con todos ustedes en el programa, la entrevista con Luisa Leiva Cobo. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores, aquí en el programa de la entrevista. Recordarles a todas las personas que estuvieron con nosotros en la primera parte y comentarles a aquellas que ahora se hayan incorporado que nos encontramos entrevistando a la presidenta y candidata a la alcaldía, en este caso de Iniciativa Popular Ubetense, a Luisa Leiva Cobo, con la que hemos hablado en la primera parte de esa lista con caras conocidas que presenta esa candidatura a las elecciones del 24 de mayo. Nos ha adelantado algunas de sus propuestas y sobre todo nos ha transmitido esa preocupación que tiene por cómo se están haciendo las cosas en el ayuntamiento, una gestión, que ya no llama gestión en este caso, que no comparte con el equipo que dirige José Robles Valenzuela, el Partido Popular en el ayuntamiento. No le gusta que no se convoquen plenos, que no se convoquen comisiones y, bueno, los procedimientos con que se están llevando a cabo muchas cuestiones en el ayuntamiento. Decía que en esta segunda parte nos vamos a meter de lleno en problemas ya de carácter más concreto que afectan a la ciudad de Úbeda y que en este momento están encima de la mesa. Un tema que además sí que se viene arrastrando durante todo el mandato y que muchísimas veces, en este caso la candidata que nos acompaña salió a la palestra para hablar de ello, criticar y denunciar en muchos casos, es el tema de las ordenanzas fiscales y de cómo se están tratando en este caso por parte de nuestros municipios. Bueno, son muchos, efectivamente, como bien ha dicho, las cuestiones, los problemas sobre los que tendríamos que empezar a sentar las bases para trabajar a partir, ¿no?, del 24 de mayo. Son muchos, que afectan además directamente a los ciudadanos y sobre los cuales nosotros nos venimos posicionando desde el minuto cero, porque si bien es cierto que hay que poner orden, hay que hacerlo también de una forma ordenada, si me permite que diga esa cuestión. Y
Y respecto a este tema de las ordenanzas fiscales, le hago este antecedente en mi respuesta, porque nosotros sí que tenemos ese compromiso, como he dicho, de ponerle plazo a nuestros compromisos, para comprometernos, para que se puedan cumplir dentro de una legislatura. Lo primero que haríamos sería, para llegar a cabo esto que usted me dice, poner orden dentro de la propia casa, dentro del propio ayuntamiento. Existe muy mal clima de trabajo dentro del ayuntamiento generado por este equipo de gobierno y concretamente por este alcalde. Hay que hacer una nueva valoración de puestos de trabajo, nos lo pide la propia Junta de Personal. Hay que poner orden en esos ceses fulminantes que este alcalde lleva a cabo, en esa amortización de plazas en la plantilla que no pasan por ningún lugar reglado, que tiene que ser el Pleno, el que lo dictamine, y sin embargo desaparecen año tras año en la plantilla presupuestaria. Hay que acabar con esa falta de concursos, con esa falta de procedimientos de concurrencia para promociones internas y para una serie de cuestiones que ya están olvidadas dentro de la política de personal de este ayuntamiento, porque no ha podido ser más nefasta la que se ha llevado a cabo en estos 4 años, porque solamente se han preocupado el Partido Popular de su propio semillero de contrataciones. Y hay que decirlo así. Y desde luego de hacer que asciendan personas dentro de la escala de la función pública por la puerta de atrás. Y esa no es la manera. Nosotros no lo compartimos y así se lo hemos trasladado a la propia Junta de Personal y desde hoy así lo hacemos público y nos comprometemos a modificar eso, además en un plazo totalmente pactado con quienes son los que van a ayudar a hacer realidad esa modificación de la ordenanza de las que hablábamos, de las que vamos a entrar a hablar ahora, las que van a hacer realidad que la gestión municipal se lleve a cabo. No olvidemos que los políticos que estamos de paso, lo único que tenemos, nuestra función principal, lo único que tenemos que hacer, que es mucho, que es una gran responsabilidad, desde nuestro punto de vista, es buscar las herramientas y buscar los medios, tanto materiales como financieros, económicos, para que el trabajador, en este caso el funcionario de la casa, pueda llevar a cabo, pueda hacer realidad esas propuestas o ese diseño político de ciudad que nosotros queremos. Por tanto, además de dar ese primer paso, la siguiente actuación sería la revisión de las ordenanzas fiscales. Porque nosotros se lo hemos venido exigiendo a este equipo de gobierno. En primer lugar, desde luego que apoyamos, y yo tengo que decirlo aquí, porque creo que hicimos lo que era nuestra obligación, apoyamos un plan de ajuste, porque si no hay que decirle a los ciudadanos que efectivamente teníamos la más que posible intervención del Ministerio de Hacienda. Teníamos más que la posible retención de la participación en los ingresos del Estado, para que se me entienda, que la aportación mensual que viene para en un alto porcentaje hacer cargo del pago de las nóminas, que es la primera obligación que tiene este ayuntamiento, pagarle a sus trabajadores, se podía venir abajo y a partir de ahí, ya no le digo más, con el resto de proyectos y de mantenimiento de la ciudad, si no se acordaba un plan de ajuste necesario y vital para el ayuntamiento ubetense, eso sí, a cambio de garantizar algo que se ha hecho en esta legislatura gracias al apoyo de Iniciativa Popular Ubetense, que no ha sido otra cosa que el pago a proveedores de más de 13 millones de euros, que se dice pronto, que de ninguna manera el ayuntamiento hubiera podido afrontar, de ninguna manera podía haberlo afrontado por sí solo, puesto que esos débitos a trabajadores de carácter autónomo del sector servicios, de Úbeda, a empresas de nuestra población, estaban guardadas en cajones, con esos reconocimientos de los que hablábamos anteriormente, sin liquidez ni posibilidad de pago, si no hubiéramos tenido esa posibilidad, esa inyección de dinero que efectivamente venía con un interés alto, organizado desde el Ministerio y para toda España. Esto no es algo que haya salido de la cabeza ni ideado, desde luego, de la gestión del Partido Popular y, por supuesto, aún menos del señor Robles. Lo que no se dice es que efectivamente ese pago a proveedores lo que ha conseguido es minorar esa deuda de la que ahora sacan pecho, pero que no es menos cierto que se ha cambiado ese déficit que había, se ha cambiado de un lado para ponerse en otro, porque hay que decir que hay un déficit, en este caso se deben y vamos a pagar entre todos una cantidad de dinero más que importante, porque esos préstamos, no olvidemos que es un préstamo, hay que devolverlo. Y eso no lo dice el Partido Popular, se queda con la primera parte. A raíz de ese plan de ajuste, como consecuencia de
tener esa solvencia para poder hacerle el pago a los empresarios obetenses que se le debía, hubo que hacer una revisión de las ordenanzas fiscales. Y si bien es cierto que hay algunas que muy por encima de lo que en ese momento sería lo deseable políticamente, subieron y se incrementaron los porcentajes que se aplicaron a las ordenanzas fiscales. Yo quiero recordar, por ejemplo, aquí una sobre la cual nosotros mismos pedimos la revisión sobre la ordenanza de las terrazas, de la ocupación de suelo público para las terrazas, para entendernos, de los bares, de los restaurantes, del sector servicios, pues igual hay otras tantas que o deberían de desaparecer, porque debería de haber casi una exención, así lo pensamos nosotros, como deberían ser revisables a la baja. Cuando el señor, en ese momento no se podía hacer porque precisamente estábamos hablando del plan de ajuste, pero eso le estoy hablando del 2012. En el 2014, si se hubiera querido, si hubiera habido voluntad política del Partido Popular, ya le digo yo que se hubiera podido hacer la revisión de las ordenanzas fiscales a la baja. Pues claro que sí, se podía haber hecho. El problema es que ellos no han querido. El Partido Popular ha querido seguir asfixiando al ciudadano obetense, al pagador, en este caso, en cuestiones que, para tener mayores ingresos, en cuestiones que se podrían haber minorado, pero ya le digo, para las propias del 2014 y también para las ordenanzas revisables del 2015. Y eso no se ha hecho. No se ha hecho porque no ha habido voluntad política, repito, del Partido Popular. Nosotros no solamente lo hemos solicitado, sino que lo hemos registrado en el ayuntamiento y tenemos los documentos que lógicamente vienen a dar fe al argumento que yo estoy esgrimiendo. Y yo estoy justificando el por qué se hizo el plan de ajuste y por qué de nuestro apoyo y cómo, lógicamente, hubo una variación en la tendencia a seguir manteniendo un apoyo en las ordenanzas fiscales que se podían revisar a la baja para evitar la asfixia de los bolsillos de todo lo obetense y que, gracias al señor Robles y al Partido Popular, no se han llevado a cabo para decir que tienen ahora un superávit. Pero mire usted, que esto es una administración local, que esto es un ayuntamiento, que el ayuntamiento lo que tiene que hacer es, en vez de tener superávit guardado en un cajón, arreglar esas calles que están destrozadas del casco histórico. Reponer esas luminarias, no solamente en el entorno de la rotonda de Cuatro Caminos, señor Robles, sino en toda la ciudad. Váyase usted a la Puerta del Sol, váyase usted a los barrios y revise cómo están las cosas. Váyase usted al casco histórico, váyase usted a la era del Alcázar y se da un paseo que lo tiene relativamente cerca. Y le dice a los que aparcan allí que tienen las mejores instalaciones de aparcamiento, por ponerle un ejemplo. Esto es una vergüenza desde el punto de vista político. Es una desvergüenza decir que se tiene superávit de dinero cuando existen graves carencias en la ciudad. Y ya no le digo solo en materia de mantenimiento y de infraestructura, le estoy hablando también en materia de servicios sociales. No se puede decir que hay superávit cuando existen carencias de las necesidades básicas, incluso de alimentación, en algunas familias que están en riesgo de exclusión social. Cuando está la gente buscando empleabilidad y buscando trabajo, no se puede decir que hay superávit, señor Robles. Hay que gastar ese dinero, no digo malgastar. Por ejemplo, comprar palmeras porque cierran un vivero. Unas palmeras para plantarla en una avenida, que por cierto está para levantarla entera, como es el 18 de julio, la avenida de la Constitución. Mire usted, eso sí es derrochar el dinero. O algunas de las cuestiones que ustedes se han ido reinventando. Eso es derrochar el dinero. Pero no lo es gastarlo e invertir en las personas. Y eso el Partido Popular y el señor Robles no saben, de hecho no están entendiendo lo que estoy diciendo, casi seguro. Hombre, en este caso, no son capaces de entender la política social, solo la esgrimen en grandes titulares. En este caso ha no ido saben lo que es. a temas que son... Ya no estamos hablando de personas que no pueden pagar la luz, ni siquiera de personas que no puedan pagar el agua. Estamos hablando de gente que no come. Sí, yo le puedo garantizar. Me consta, porque nosotros sí tenemos contacto con los trabajadores de servicios sociales. Yo le puedo garantizar cómo nos están alertando de que están pidiendo recursos extraordinarios, están pidiendo al político, a su gestor, en este caso a quien debería de darle esas herramientas para que puedan trabajar. Se le está pidiendo al Partido Popular mayores ingresos, mayores dotaciones, porque los casos en cuanto a emergencia social, por mucho que se diga que se acaba la crisis y demás, eso será en la macroeconomía. Desde luego ya le puedo decir que en la ciudad de Úbeda sigue habiendo muchísimas necesidades y que están por cubrir. Ya no le hablo solo de deficiencias desde el punto de vista más material,
y más tangible, más visible, digamos. De zonas verdes, por supuesto, de tal. O sea, no le hablo ya solo de eso, que también es una necesidad, sino de gente a la que ni siquiera se le atiende. Que yo no estoy por la labor, yo soy trabajadora social y psicóloga. Yo tengo mi plaza de mi puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Andújar, precisamente en ese área, en ese negociado de trabajo. Y yo, ni personal ni profesionalmente, pienso que haya que, encima, de alguna manera, proteger a quien malgasta. Proteger a quien, en vez de invertir esa escasa cuantía que tenga de dinero o de subsidio en alimentación y en ropa para cubrir las necesidades básicas, en primer lugar, de un menor, siguiendo por una persona mayor, porque tengan problemas de dependencia o por otro tipo de cuestiones, yo soy la primera que desde luego voy a hacer un alegato en contra de quien, malgastando ese dinero, deja de gastarlo en su unidad familiar para cubrir lo que es su primera responsabilidad, que es ese tipo de atención. Eso es una cuestión, pero otra muy distinta es que no demos recursos para aquellas familias que, haciendo un programa adecuado de seguimiento por parte de los profesionales y de los equipos de tratamiento familiar, se les esté negando el pan y la sal. Es que yo eso como persona me niego en rotundo a que se pueda seguir manteniendo en Úbeda. Es que desde el punto de vista político eso no se puede permitir. Hay necesidades básicas que nos ponen la piel de gallina. Ver la insensibilidad social que tiene este equipo de gobierno es para echarse a temblar. Son insensibles desde el punto de vista social, y lo digo alto y claro. Ahí está la propia gestora, la responsable de servicios sociales, que la mayoría no sabe ni el nombre. No atienden a nadie. No atienden a nadie. Han preferido gastarse, le voy a poner un ejemplo, 46.000 euros en despedir, por un también empecinamiento personal y animadversión, me atrevo a decirlo, personal, del señor Robles, al que era director de servicios sociales hace apenas un año, con el dinero, eso sí, de todos los ubetenses, no respondiendo con su patrimonio personal como debería de hacer. Se ha gastado 46.000 euros por el capricho de, permítame la expresión coloquial, largar a este director para, en esa política nefasta que yo le decía de materia de personal, poner a dedo, a través de un decreto, sin concurso previo, sin selección ninguna, a una persona que es de su cuerda o de su confianza. Presuntamente, tengo que decir. Porque, si no, sería inexplicable. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha generado un conflicto interno en el seno de los trabajadores, de los profesionales de servicios sociales, que no existía. Este es Pepe Robles y este es el Partido Popular. Y sería pues Luis Leiva, entre esas políticas, esa gestión, ese trabajo que se haría por parte de IPDU en el ayuntamiento, el tema de las emergencias sociales, una de las prioritarias, de las que primero habría que acometer. Sí, dentro de un marco de un programa mucho más amplio. La emergencia social como tal no vale para nada si no viene acompañado de otro tipo de medidas. Medidas aisladas de ese cariz no valen para nada. Yo me imagino que lo primero, medidas que fomenten empleo. Claro, la empleabilidad. Yo es una de las principales. Yo no soy partidaria tampoco de estar otorgando ayudas, o sea, dar dinero sin que haya, como digo, un contrato. No, ni trabajo tampoco puede el ayuntamiento, pero fomenta. Claro, la es ciudad. que el ayuntamiento no es el Servicio Andaluz de Empleo. Yo eso lo he dicho siempre y lo voy a mantener. Nosotros no vamos a, que ahora sería muy fácil a lo mejor desde el punto de vista político, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Poder decir, nosotros vamos a contratar aquí a troche y moche. No, mire usted, eso es mentir a los ciudadanos. No se lo cree tampoco eso nadie. Es generar... Tampoco se lo cree nadie. Sí, hay gente que se lo ha creído, bueno, y por eso han votado a Pepe Robles. Necesitan hay también gente que se lo ha creído y por eso ha votado al Partido Popular. Yo creo que ahora ya están desengañadas. Al menos así nos lo han trasladado a nosotros. Yo creo que no hay que mentir, no hace falta. Hay que decir las cosas con rotundidad, con claridad. Y si hay cosas que decirlas y no gustan de decir, pues mire usted, pero hay que ser claro. Yo creo que lo de estar mintiéndole a la gente para conseguir un voto, pues no es de vergüenza política, desde mi punto de vista. Entonces, a mí no me van a encontrar en ese camino, si quiere que se lo diga con claridad. Sin embargo, sí soy partidaria de emplear todo el dinero donde tenga competencia el ayuntamiento que sea necesario, es decir, todo el dinero que sea necesario, me refiero a buscarlo para financiar esa empleabilidad, a base de talleres, a base de políticas activas de empleo, a base de formación que conlleve un contrato, ya sea en práctica o de la tipología, yo no voy a entrar a determinar ahora qué tipo de contratación, que venga a garantizar y a reforzar la labor que pueda hacer de forma conveniada, incluso si me permite, con el propio ayuntamiento.
políticas activas de empleo, todo en positivo, pero no a generar expectativas de empleo que son falsas. No además, se puede venir a echar a los trabajadores encima como con Endesa ha hecho este alcalde. Ahora vamos a hablar de Endesa, pero me hace gracia lo de este tema porque es común en los últimos días, ahora en pre-campaña electoral y de cara a la campaña, escuchar por la calle, en todos los municipios por los que vamos a decir, tendría que haber elecciones todos los años, cada 2 meses, porque hay que ver qué cantidad de monos se ven en la calle, qué cantidad de arreglos se están abordando y cuánto se está haciendo. Sinceramente, yo le voy a explicar ahora por qué sinceramente lo pienso, pero la verdad es que, hombre, la ciudadanía tonta no es. Claro, creo que ya a estas alturas... Quiero decir que la gente sabe que el trabajo en una ciudad es cosa continuada durante un mandato completo, claro. Y que, bueno, una persona que le pueden dar 12 días de trabajo al final el voto que deposita es secreto y sabe que han sido 12 días. Quiero decir que la ciudadanía, y sobre todo a marcha forzada, y porque no le ha quedado más remedio, en los últimos tiempos han hecho un máster en lo que es la gestión política. No le ha quedado más remedio que aprender también. Sí. Bueno, yo le voy a hacer esto en términos de reflexión. Como información, si digo, yo creo que los ciudadanos ya lo saben, pero yo lo voy a repetir aquí, que el que haya esos monos de trabajo del que me hacía referencia ahora, esparcidos por toda, diseminados por toda la ciudad, además... sí, además en todos sitios. Sí, pero me refiero además estratégicamente en zonas de arreglos que no se han hecho en casi 4 años, ¿no? Parques y jardines, reposición de acerados, de bordillos, de alcantarillas, de... Hombre, como bien dice usted, ahora 2 o 3 meses antes de las elecciones me viene a decir qué tal. Y encima ni siquiera ese dinero procede de las arcas municipales. También hay que explicarlo. Bienvenido sea. Yo, por supuesto, estoy a favor de todo aquel dinero que venga y redunde directamente, además, en la empleabilidad, ¿no? En este caso. Lo que pasa es que es una empleabilidad a muy corto plazo. Y eso también se tiene que saber. Sabemos que para hoy, hambre para mañana. Ese dinero viene generado por parte de la comunidad autónoma y, por otra parte, por planes de empleo de la propia Diputación Provincial, que tampoco son las administraciones que se les ha ocurrido, sino que esto viene de otros planes, de otros ámbitos. Las directrices europeas que marcan lo que hay que hacer en distintas comunidades, que desgraciadamente estamos y seguimos siendo de tercera división. Y por eso estamos recibiendo este trozo del pastel. Pero claro, yo soy de las partidarias de que, efectivamente, como dijo algún líder político, hay que enseñar a pescar con la caña y no dar directamente a lo mejor el pescado ya pasado por la plancha, porque en realidad con eso no vamos a conseguir más que tener mayor deterioro, menos información en la población, aunque a algunos parece que lo que les interesa es mantener esa situación de clientelismo político. A nosotros, desde luego, eso lo que hacemos es rechazarlo, como ya les ponía anteriormente, porque si hay cosas con las que desde el punto de vista político creo y de gestión local que no se puede jugar, desde luego es con el trabajo de las personas. Y, por supuesto, y permítame, con la dignidad de las mismas, como se ha jugado durante 3 años con la dignidad de los trabajadores, incluso me permiten situaciones problemáticas generadas por conflictos ya a nivel familiar, social, económico, a los trabajadores de Endesa. Precisamente, el tema que íbamos a abordar, tenemos que hablar por poner un ejemplo muy llamativo. Tenemos que hablar de Endesa y tenemos que hablar también de Pollo Alameda, que ha vuelto a salir a la palestra ahora con los... Bueno, no tiene nada que ver con ese asunto, tiene absolutamente nada que ver. Aquí además es una cuestión que es privada al 100%, una empresa que se ubica en un sitio, que ha creado muchísima controversia, como ha pasado en otros tantos municipios también, con otras tantas empresas. De dudosa ubicación, lo que es en un casco urbano. En el caso de Pollo Alameda, bueno, pues vuelve a salir a la palestra tras los 9 despidos de trabajadores y demás, que por supuesto estamos hablando de una empresa privada, pero que bueno, no deja de ser dramático, en este caso, y preocupante en una ciudad. Claro que sí, lo que pasa es que lo que nosotros rechazamos, y yo lo rechazo en primera persona, es que se utilice, como utiliza Pepe Robles y el Partido Popular, utilizan este asunto que no le ha preocupado durante la legislatura, ahora le voy a dar los datos de por qué argumento esto, que no le ha preocupado en absoluto y que ahora se utiliza como un arma arrojadiza o intenten utilizarlo como un arma arrojadiza contra la oposición. A mí me parece bochornoso dentro de la línea que califica la altura política, la altura de mira de un alcalde como el que tenemos. Porque mire usted, sobre el asunto del matadero de pollos Alameda, Inasur,
que tiene la sede en Madrid, tienen que saberlo también los ciudadanos, ni siquiera tributa aquí en Úbeda, ni en la provincia, en Madrid. Pues esta empresa, que puede hacerlo legalmente y libremente, por supuesto, hasta ahí podemos llegar, este alcalde fue preguntado por quien le habla y solicitadas preguntas por escrito, por la que le habla, por mi formación política, y también me consta que por otros grupos de la oposición, para ver cuándo nos poníamos a sentarnos a hablar del asunto, del traslado del matadero, para no permanecer en esa ubicación, porque ya todos saben, y yo vengo a repetir aquí, aunque a algunos parece que se le olvida, que el hecho de que siga allí, de que se mantenga en la ubicación que tiene, lo que está suponiendo son problemas de carácter medioambiental, urbanístico, de contaminación, no solamente de acústica, sino de olores, de tráfico. todo tipo. Bueno, y un conflicto social con los residenciales de su entorno. Y también con el centro sanitario hospitalario apenas a unos metros. Y también, como no, sanitario, por eso digo, con los centros comerciales. Es decir, esto es algo de razonamiento básico, elemental, de parvulitos. Esta industria agroalimentaria, que no tiene legalizada al 100% su situación, debe ser, ese es nuestro compromiso, y desde luego forma parte de nuestro programa electoral, trasladado fuera del entorno urbano. Eso por descontado. Pues como le digo, nos parece de muy poca vergüenza política el utilizar este tema como arma arrojadiza para venir a justificar lo injustificable. El señor Robles se despreocupó absolutamente del Partido Popular de este asunto, hasta que hubo una denuncia y se expuso públicamente en un pleno por parte de la oposición respecto al seguimiento a algunas obras que se estaban viendo de ampliación que se estaban haciendo dentro del propio matadero, además a la vista de todo el mundo, no era algo que estuviera ni siquiera oculto, con lo cual parecía, se puede presumir, que se contaba con algún visto bueno del tipo de tira para adelante, presumiblemente. Porque la cuestión es, y la realidad, es que hasta que no se presenta esa denuncia y no se hace pública, no se empiezan a mandar, digamos, comunicados advirtiendo a la empresa de la ilegalidad, de que no contaban con licencia para llevar a cabo esa determinada ampliación y demás. Esta es la realidad. Ahí está la documentación, además, para quien quiera conocerla. Es en ese momento cuando al alcalde se le pone en el direte de la presunta o presumible prevaricación. Si a sabiendas de que se comete una obra ilegal se mantiene, hay una responsabilidad. Es cuando empieza a mover ficha. ¿Y sabe lo que hace? Pues, a propuesta de la empresa, presentan un documento que viene a plantear una barrera, como todos ustedes ya conocerán, una barrera de masa verde, digamos, con un palmeral también. Lo de las palmeras parece que es que nos gusta, está de moda, y bueno, y hacer un acerado. Esa es prácticamente la inversión que va a hacer el matadero para mimetizar de alguna manera, con esa pared vegetal, mimetizar el impacto visual con una serie de propuestas de medidas correctoras que se supone que son las que van. Nadie ha garantizado esa fiabilidad, ni esa viabilidad. A eliminar todo el tipo de problemas de vertidos a la red, hay que decirlo, el ayuntamiento, todos los veces pagamos más de 100.000 euros en concepto de multas de canon de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, la extinta Confederación, precisamente porque la empresa es la que vertía, están en ello, ¿no? Y me consta que están intentando hacer los esfuerzos posibles, pero es que no puede ser, si es que esa no es la ubicación en una zona residencial. Amén de, como digo, de olores, de posible contaminación, de ruidos, de insectos. Que se pongan en contacto el señor Robles del Partido Popular con los vecinos que lindan de la Atalaya o con los vecinos de la Vaguada y que le digan qué es lo que tienen en sus casas, qué es lo que han encontrado en sus cuartos de baño, en su red de saneamiento, que le digan qué pasa en verano. Son muchos años ya. Nosotros no somos partidarios de consolidar esa empresa ahí, no somos partidarios de que haya despidos, pero evidentemente sí somos partidarios de acompañar a la empresa y facilitarle todo lo posible para darle viabilidad urbanística, administrativa, de la que haga falta, hasta buscarle y apoyarle en la búsqueda de financiación, como ocurrió en 2005, que era cuando, como exhibí el documento en el correspondiente pleno, ya teníamos el convenio firmado y el traslado. Y el señor Robles, que desde luego falta a la verdad cada vez que habla,
le da la vuelta, o intenta darle la vuelta desde un punto de vista de una estrategia creo que sumamente equivocada, y lo viene a vender como que esa es la única solución viable porque la empresa hoy por hoy no se puede mover. Y nos pide nada más y nada menos que una recalificación de terreno en esa unidad de ejecución, en la 12 y en la 13. En una entrada de Úbeda vital y fundamental, en una arteria de entrada de Úbeda, con lo que hay al lado. Pues mire usted, mi respuesta es no. Mi respuesta es no. Úbeda tiene que seguir su planeamiento con el desarrollo urbanístico en esa zona. ¿Que estamos en un momento bajo para hacer construcción de viviendas? ¿Que el sector inmobiliario no está muy bien y por eso a lo mejor no le conviene a la empresa hacer un convenio urbanístico? Mire usted, habrá que ver cómo garantizamos que haya solvencia y viabilidad tanto para unos como para otros. Pero aquí lo que tiene que primar es el interés general. Y el interés general no es solo la empresa INASUR. El interés general son los ciudadanos, los primeros los residentes, los señores de un centro sanitario, los señores de un centro comercial y desde luego la propia ciudad en sí misma. Por tanto, que no vengan a engañar a nadie. Que no vengan a engañar a nadie. Además está hablando de un hospital comarcal que da respuesta a la comarca completa. Los despidos no son responsabilidad de esta corporación. Ni siquiera del señor Robles, fíjese. No lo son. Son un problema laboral, de un acuerdo laboral que además se sabe que presuntamente me indican algunos entendidos en materia sindical, yo no lo soy, tengo que decirlo, pero sí me lo han trasladado porque me he preocupado de preguntar, que van a ser declarados nulos porque forman parte, creo, que de algún órgano sindical que no pueden ser como tal despedidos. Eso es lo que me han trasladado. Por tanto, suena más a un acuerdo interno o a un mover ficha en un movimiento preelectoralista que a otras cosas. Otro tema que sí que se ha arrastrado durante todo el mandato. O sea, el tema de Endesau, hemos visto muchísimas veces a los trabajadores en la calle, muchas manifestaciones, sí. Ruido en este tema que además han hecho quejándose de una situación que le ha parecido injusta y en la que han mostrado su desacuerdo con la manera de llevarlo del equipo de gobierno huetense. Yo tengo que decirle que no solamente han puesto de manifiesto y han hecho ese ruido al que usted hacía referencia, entendiéndolo como una reivindicación, ya le digo, legal, totalmente justa. Legal en este caso. Sino que siguen haciéndolo. Lo que ocurre es que ahora su visibilidad es distinta, no es tan permanente. Concretamente los martes, yo le digo que en el día de ayer tuve oportunidad de estar con ellos, a las puertas del ayuntamiento. Están concentrados, lo hacen de calle, de paisano, no van de alguna manera ya uniformados, no están siguiendo la estrategia que tenían antes, entre otras cuestiones porque lo que se le pedía al alcalde en su momento, yo lo he hecho personalmente y lo he hecho políticamente donde corresponde, de que asumiera a estos trabajadores con formación más que sobrada, con cualificación, que no hacía falta formarlos, que en eso se gana, hay que tener visión de futuro, en eso se gana desde el punto de vista municipal y desde luego con una experiencia acumulada, con una antigüedad, fueran asumidos por el ayuntamiento. Y a mí se me viene a imputar de que yo, conjuntamente, precisamente con quien ahora vuelve a formar parte de la candidatura del Partido Popular, partido del cual dimitió en su momento o se dio de baja, según tengo más que entendido, el señor Miguel Ángel Higuera y el señor Robles y el señor Francisco Jurado, 3 de ellos forman parte de esta candidatura, votaron en el mismo sentido que votó la que le habla, porque formábamos entonces parte del mismo equipo de gobierno. Y lo que hicimos fue precisamente garantizar, que es lo que hay que hacer, garantizar los puestos de trabajo de las personas que en ese momento estaban formando parte del equipo del servicio de limpieza, parques y jardines. Y esto quiero aclararlo muy bien ahora que me da usted la oportunidad. Eso fue en su momento para 8 años y una premisa básica de cualquier gobernante, lo que debe de hacer, a no ser de que tenga otra estrategia o a no ser de que tenga otra intencionalidad política, es que la plantilla, hacer todo lo posible porque la plantilla permanezca. Y si eso se hubiera querido hacer, ¿sabe usted qué se tenía que haber hecho? Haber sacado también con la previsión necesaria un pliego de condiciones y haberse sentado a hablar con el resto de grupos políticos. Y se hubiera hecho de una forma legal, absolutamente legal, se hubiera hecho de una forma absolutamente normalizada dentro de
dentro de la andadura política de un ayuntamiento, y hubiera tenido todo un abanico de posibilidades el señor Robles para haberlo llevado a cabo. Si hubiera querido hacerlo bien, cosa que no entra dentro de sus capacidades, lo hubiera podido acordar para una gestión directa, tanto con Izquierda Unida como previsiblemente a lo mejor, incluso con el Partido Socialista, presumo. Si hubiera querido una gestión indirecta, nos hubiera encontrado a nosotros, porque ya nos habíamos ofrecido. Se hubiera dado continuidad a toda la plantilla, insisto, y no hubiera habido más problema, más que a lo mejor un cambio de nomenclatura de empresa o tal. Pero no. Ellos creo que con una estrategia sumamente equivocada, no solamente han dinamitado el trabajo que se venía haciendo, sino que han generado y han boicoteado a estos trabajadores, porque en realidad ha sido un boicot casi personal, ya digo, el sufrimiento que estas personas han pasado, aparte de, que le iba a comentar, judicializar la vida pública. Han judicializado la vida pública. Por cierto, un ayuntamiento donde despidió también, un mes antes de que fuera su plazo de jubilación, tengo entendido, al señor letrado consistorial, por mor y gracia de hacer un contrato de servicios externos, que por cierto también está denunciado en el juzgado, en este caso también el equipo de gobierno del señor Robles, por este contrato que ha superado, nos ha hecho con procedimiento, y ha superado además la cuantía que legalmente está establecida, son 18.000, y estábamos en torno a 60.000 cuando se presentó la denuncia, y además se ha superado el plazo de un año, porque se le siguen haciendo encargos externos a este mismo letrado. Por tanto, nos parece realmente, es que la gestión del señor Robles y del Partido Popular en estos 4 años no hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla. Ahí nos va quedando un poquito tiempo y no quiero que se nos queden en el tintero algunos temas, como también el recientemente aparecido del Palacio Francisco de los Cobos, todo lo que venía de atrás con la Casa Ducal de Medinaceli, y en este caso, bueno, pues recientemente el alcalde ubetense salió a la palestra para mostrar cuál era la situación del Francisco de los Cobos y decir que, bueno, que se quería utilizar como sede de la UNED con un establecimiento hotelero, el poder pagar el mantenimiento y demás, y que al estar en minoría, aseguraba Robles, él, claro, no había podido hacer lo que quería porque la oposición se había manifestado, se había colocado en contra de este proyecto. Bueno, otra falsedad más del señor Robles, que lo lanza de forma burda ante los medios de comunicación para intentar imputarnos al resto de la oposición cuestiones que forman parte de su esquizofrenia política. Yo eso lo tengo que decir así. Es lamentable, pero la realidad es que de este asunto del Francisco de los Cobos, amén de reiteradas preguntas, peticiones de los distintos grupos de la oposición, incluso en el pleno, como les digo, pues se ha hablado en una ocasión, en 4 años. Fíjese los esfuerzos que ha hecho el señor Robles, los esfuerzos que ha hecho el Partido Popular, ninguno por intentar sacar adelante este asunto. Tuvimos una reunión, precisamente con representantes de la Casa Ducal, hace, pues no sé decirle, apenas, supongo que un año aproximadamente, creo recordar, donde se nos expuso un montaje, una exposición de diapositivas, en plan de, bueno, pues que visualizáramos la pretensión de un convenio que venía a ser el mismo que en su momento se echó para atrás y se le dijo que no al PSOE cuando gobernaba Marcelino. Se nos expuso, se dijo que se nos convocaría posteriormente para presentar iniciativas y tratar este asunto, y nunca más se supo. Por tanto, yo niego la mayor y digo que es completamente falso que haya tenido ninguna negativa de la oposición. Por una razón, porque ni siquiera nos han hecho propuesta. Nos hicieron, reitero, ahí está, a la Junta de Portavoces, ni siquiera una comisión, un órgano colegiado, o sea, a la Junta de Portavoces se hizo una exposición en una reunión que fuimos convocados los portavoces de los distintos grupos políticos, como le digo, con el representante de la Casa Ducal. Y no recuerdo si algún técnico de la Casa. Se nos hizo esa exposición y ahí se quedó en que, tras ese posicionamiento, empezaríamos a trabajar ese asunto. Y reitero aquí, y que me demuestren lo contrario, no ha habido ninguna comisión, órgano colegiado, comisión de urbanismo, por ejemplo, comisión de patrimonio, por ejemplo, donde se haya tratado este asunto como asunto para poder ser dictaminado, que es como se acuerdan las cosas en la administración, no en su despacho firmando decretos, oyéndose
haciendo un abuso de sus competencias y su autoridad a los centros, a poner verde, si me permiten la expresión, de forma coloquial, al resto de la oposición para intentar desacreditarnos. Pero ¿no se da cuenta usted, señor Robles, que se desacredita usted solo? Usted solito, no necesita que le empujemos, se está cayendo usted por el precipicio. Luisa, otro tema que se ha considerado además como papel mojado era esta cesión de los terrenos del recinto ferial a la Unión de Cofradías, y esto entronca también con las manifestaciones que hay ahora de los vendedores ambulantes del mercadillo que se pretenden trasladar a este recinto ferial y que, bueno, pues no están muy por la labor. Ay, Encarna, ya le digo, y se lo digo de verdad, es que podríamos estar hablando día y día, y si se da cuenta, ninguno de los asuntos de interés, de importancia para la ciudad han sido solucionados en estos 4 años, que es lo que el ciudadano tiene que mirar, que no se han solucionado, sino que se han generado nuevos problemas que no existían. Creo que eso es vital. Pues mire, yo le voy a decir, respecto del mercadillo, en un afán de intentar venderle a sus votantes que se llevaba al mercadillo del entorno del Parque Norte, siempre había acuerdos, siempre había negociación, siempre había comentarios, ni tan siquiera con los representantes municipales, que también podía ser una estrategia muy inteligente trasladar, no solamente porque es su obligación o debería de hacerlo, pero no lo ha hecho, pero sería inteligente trasladarle este tipo de cuestiones, que de alguna manera pues son un poquito cuestiones, digamos, delicadas, ¿verdad?, al resto de formaciones políticas para que todo el mundo diera su punto de vista y, una vez consultados, hacer una toma de decisión. Con lo cual, nunca podríamos los demás hacer una crítica. Pero es que este señor ni siquiera lo ha hablado con el propio sector, que lo sentó una vez y no ha querido volver a oírlo. Que la delegada del área, que parece que es que nadie sabe que existen más delegados aparte del señor Robles, que también está cobrando por ello, no quiere saber nada de este asunto. Y que, lógicamente, ha generado en solitario, de nuevo, otro problema más, que no estaba en la cartera, digamos, del programa que debemos de llevar para darle respuesta a los problemas de la ciudad. Y lo que sí está consiguiendo es que personas que sí que necesitaban ir a hacer sus compras, sus regalos al mercadillo, pues que no lo puedan hacer. Me parece una atrocidad, y tengo que decirlo aquí, que para intentar sacar pecho haya hecho ahora un nuevo concurso, un nuevo sorteo, ha dado creo que 10 licencias que otorgaba el pasado viernes en solitario para trasladarlos a otra ubicación en ánimo de crear más confrontación, ¿no? Porque si no, esto desde un punto de vista político no se puede entender, pero desde el sentido común, que es como hay que gestionar, aún menos. Respecto de la Unión de Cofradías, mire usted, Iniciativa Popular Ubetense se declara ubetensista. Ya no le digo que estemos a favor o no, porque creo que no se puede permitir nadie el lujo de estar en contra de lo que el propio pueblo, la propia ciudad está pidiendo, que es que las cofradías son nuestra vida, que la unión de cofradías, el seno de la unión de cofradías, no es que tenga nuestros respetos, es que nosotros, desde luego, lo ponemos como ejemplo de gran parte del movimiento cultural de la ciudad. Cultural, patrimonial. Gracias a él, desde el punto de vista social, turístico, se está trabajando y se está ayudando a muchísima gente. Iniciativa Popular Ubetense no es, como pretende hacernos creer el alcalde, me consta que lo está utilizando o intentando utilizar desde un punto de vista de rédito político, enemigo, vamos, nada más lejos de la realidad de la Unión de Cofradías. Lo vuelvo a decir aquí. He tenido oportunidad de hacérselo saber a lo largo de estos años a su presidente, como no puede ser menos, el actual presidente, y a su correspondiente junta directiva, al seno propio de la Unión de Cofradías. Somos colaboradores, participamos, nos entrevistamos, tenemos relación directa con todo el mundo cofrade, participamos de hecho de forma activa en él, y nada más lejos de la realidad. Pero claro, insisto, sí que estamos vigilantes en nuestra labor de oposición y de fiscalización del procedimiento que se sigue a la hora de hacer las cosas en el ayuntamiento, porque también para eso nos han puesto los ciudadanos. No para mirar a otro lado, sino para mirar de frente y denunciar las cosas que no están bien hechas. Y yo vuelvo a reiterar aquí que esa cesión que se le ha hecho, que se le hizo para la feria, en plan golpe de efecto político, a la Unión de Cofradías, es papel mojado. Y me consta además que la amplia mayoría de ellos lo conocen y lo saben.
La realidad es que dentro de esa forma de hacer mal las cosas a la que tiene acostumbrado Pepe Robles y el Partido Popular a esta ciudad, a través del ayuntamiento, cuando vio que se instruía el expediente, y esto lo voy a decir porque está la documentación ahí, siempre que digo algo lo digo, querida Encarna, porque puedo acreditarlo. Puedo acreditarlo con documentación. Quien quiera saberlo, quien quiera saber la verdad, no tiene más que consultarnos. Cuando dio la orden de incoar el expediente para iniciar la cesión de estos terrenos, lo primero que hizo mal fue no hacérselo saber al resto de los grupos políticos. Lo que hizo fue, en el pleno mes de agosto, aparte de arreglarse la rotonda de Cuatro Caminos, lo que hizo fue llamar al presidente el día 4 o 5 de agosto, creo recordar, de la Unión de Cofradías, en solitario, en privado. No son formas, eso no son maneras de tratar un asunto de esta importancia. Y lo siguiente es empezar a incoar un expediente sobre el cual los propios técnicos ya le estaban advirtiendo, los técnicos del servicio de contratación, insisto, y patrimonio, de que para hacer la cesión de esos 4.400 metros cuadrados se requería una serie de requisitos elementales, sobre los cuales se tenían que acordar en el seno de la Unión de Cofradías y el propio ayuntamiento. No el alcalde en solitario, pero bueno, tiene competencias para hacer ese pliego. Y lo que hizo fue saltarse a la torera muchos de esos requisitos para acceder ante lo que se le solicitaba por parte de la Unión de Cofradías, pero había uno que los técnicos municipales le decían que no se podía saltar para poder escriturar posteriormente, que era un aval. Había que presentar un aval de esos terrenos, nada más y nada menos que una cesión de 75 años. ¿Saben ustedes, ubetenses, queridos paisanos, desde un punto de vista de la administración y de contratos, a quién se le hace una cesión de tan alta envergadura en el número de años? Pues se le hace a aquellos que acometen unas inversiones tan importantes de infraestructura que para amortizar esos gastos, me estoy intentando explicar lo más simple posible, tienen que tener un número de años importante para que les merezca la pena el optar por esa concesión. Ejemplo, aparcamiento Úbeda, el aparcamiento que hay en la Plaza de Andalucía. Entenderán que es muy distinto esa concesión de un aparcamiento a la inversión que se le exigía, que se le exige en ese pliego, que es cero, a la Unión de Cofradías. Evidentemente son cuestiones distintas. Una empresa que tiene ánimo de lucro y evidentemente la Unión de Cofradías no tiene ánimo de lucro, al contrario, tiene un ánimo más benéfico que de otro tipo. Pero bueno, hay que ajustarse a la legalidad vigente. Y había que depositar un aval de 19.000 euros. Y no se hizo. Y no se ha hecho. Y pasó la feria, afortunadamente no pasó absolutamente nada. Y frente a aquellos que fueron desplazados de su lugar por la antigüedad, que ya venían desarrollando su actividad en el ferial, en el recinto ferial, y fueron desplazados a otras calles, pagando sus licencias y pagando, por tanto, religiosamente, otros han estado en precario. Y eso es lo que nosotros vemos y entendemos que no se debe de hacer. Eso no significa estar contra la Unión de Cofradías. Nosotros pensamos que hay que regularizar las situaciones. Porque hay que hacerlo. Porque legalmente debe ser así. Tenemos que ajustarnos a lo que legalmente procede. Y viendo que no se escrituraba, viendo que hemos empezado a pedir, ya le estoy hablando pasada la feria, porque parece ser, presuntamente, que el alcalde da una orden a alguien del servicio técnico correspondiente y competente y se le dice que no se emita informes de determinada cuestión, para que no forme parte del expediente. Y a raíz de ahí viene el dislate total. Y es que, como no se encontraba el refugio para determinar y eximir de ese pago de aval a los propios servicios jurídicos municipales, jurídicos y no jurídicos municipales, se ha hecho un encargo del cual estamos pidiendo factura y estamos pidiendo que se nos entregue la nota de encargo que se hace a una consultoría externa que presuntamente reside su ubicación geográfica en Málaga y que tiene entre sus socios o colaboradores a quien fue también representante municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Úbeda. Y eso tiene nombre y apellido. Y por tanto, ese tipo de manera viciada de actuar, por decirlo de alguna manera con presunción y suave,
es el tipo de irregularidades a las que yo estoy haciendo referencia en la continuada entrevista que mantenemos en cada uno de los asuntos puntuales sobre los que usted me pregunte. Porque nosotros sí nos hemos interesado, Iniciativa Popular Obetense, en saber cómo se están haciendo las cosas en este ayuntamiento. Y se están haciendo muy mal. Se están haciendo al límite de la legalidad, y se están haciendo, judicializando los asuntos, conociendo perfectamente cuáles son los plazos para, como te dicen, cuando no te entregan la documentación, porque hay que decirle a los obetenses que nos cuesta sangre y sudor poder acceder a cualquier tipo de documento, porque eso es una obligación que tienen con nosotros, con los grupos de la oposición, de facilitarnos toda la documentación para poder desarrollar nuestro trabajo, y nos la niegan, nos la limitan, y que obviamente esto nos cuesta doble trabajo cuando no tendría que ser así, ¿no? Por la falta de talante democrático y participativo, y porque ya le digo, aparte de la esquizofrenia política del señor Robles, se junta que es un pirómano político y va generando fuegos donde no existe, y además es un muy mal gestor, ¿no? Que es lo que nos tiene que importar, creo que a todos los obetenses. Y yo desde aquí hago un llamamiento para que esto se modifique a partir del día 24, y desde luego este señor no tenga la oportunidad de nuevo de dirigir los diseños de una ciudad que lo que tiene que buscar es la transparencia, tiene que buscar el futuro y tiene que buscar el desarrollo del progreso, y desde luego la no conflictividad. Y Pepe Robles y el Partido Popular, que lo ampara y que lo vuelve a apoyar una vez más, lo que hace es generar tensiones que, entiendo, en la política municipal deben ser totalmente innecesarias. Bueno, queda, como decimos, un mes para elecciones, 2 semanillas para que comience la campaña electoral. Por supuesto, vamos a seguir escuchando a Luisa Leiva informativamente, hablando sus propuestas, presentando sus propuestas. No queda en el tintero: educación, turismo. Bueno, nos hubiéramos ido aquí, yo creo que 2 días hablando, sí, 2 días seguidos, pero vamos a tener la posibilidad de escuchar sus propuestas informativamente hablando, y también, bueno, pues en el momento oportuno, y una vez entrada en la campaña electoral, ya le invitaremos a ese debate que queremos hacer con todas las fuerzas políticas, porque confrontar programas es muy importante, y que la ciudadanía pues pueda ver las diferencias que hay entre uno y otra. Es vital a la hora de depositar el voto, y todo lo que sea trasladar información de programas electorales, de candidatos, de candidaturas, de propuestas, de iniciativas, nunca está de más. Es la manera de ser más libre a la hora de ir a votar, sí, y de saber más qué está votando uno, qué y a quién. ¿Qué y a quién? Que es muy importante. Sí, señora. Cuanta mayor información, muchísimo mejor para la ciudadana, más informados, más libres a la hora de votar. Mucha más libertad, cuanto más conocimiento de las cosas. Luisa, pues seguimos en contacto. Yo creo, por las señas que me están haciendo, que nos lo hemos merendado con creces desde hace bastante tiempo. Pero bueno, pues esto es un punto y seguido. Seguimos en pre-campaña, pronto, como decimos, 2 semanillas para la campaña, y seguiremos nosotros con nuestra cita, con la información y trasladándoles las propuestas, como decimos, de Iniciativa Popular Obetense y del resto de partidos que concurren a estas municipales. Muchísimas gracias por su atención. Luisa, gracias por haber venido a nuestra llamada, a nuestra Encantada, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder compartir otro rato más de programación en este caso, y desde luego no me quedan palabras de agradecimiento por haberme dado la oportunidad de nuevo de expresar nuestras propuestas, y sobre todo en este caso ha sido casi más una denuncia del desarraigo que estamos viviendo en este ayuntamiento gobernado por el Partido Popular respecto de la ciudad, esa distancia que ha marcado el Partido Popular, y que desde luego Iniciativa Popular Obetense quiere reponer para estar cerca del ciudadano, que es desde luego la obligación de cualquier gestor, cualquier político municipal. Pues nosotros vamos a intentar acercarles precisamente las propuestas de los partidos, como decía. Gracias nuevamente, gracias Luisa. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches.